La pregunta que se cae de Maduro: sos una figura históricamente asociada al peronismo, esta vez por afuera. Ya lo has explicado muchas veces, pero como nosotros somos nuevos, ¿cómo hay que hacer para votar a Zuckerman y por qué en esta situación? Bueno, en realidad una cosa es ser peronista y otra cosa es ser partido justicialista, digo, y esto ya lo dijo Perón, ¿no? Que desde la primera vez que fue presidente ni siquiera había un partido justicialista. Así que digo, el Partido Justicialista es un instrumento electoral y el Partido Justicialista decidió con sus autoridades hacer algo distinto, que encabece la lista alguien que no tiene nada que ver con el peronismo y bueno, no ha generado debate, no ha generado una apertura en las discusiones, un proyecto hacia adelante. Y las autoridades tienen la facultad de hacer lo que les parece y los que somos militantes y dirigentes políticos tenemos obviamente también nuestras obligaciones de poder generar ese debate. Si no se puede dar adentro, se dará en esta circunstancia coyuntural que no hay primarias para convencionales, se dará de la forma en que se está dando, digamos. No soy el único del peronismo que va por fuera del PJ, así que me parece que tampoco hay que dramatizar, son determinadas coyunturas y me parece que si uno observa también el escenario nacional o el escenario de la provincia de Buenos Aires, bueno, se da cuenta que, digamos, no es solamente un tema exclusivo del PJ de Santa Fe, sino que indudablemente, como ha pasado más de una vez en la historia, hay una crisis en el PJ que puede resolver con diálogo y con, insisto, con volver a seducir a la sociedad para que nos vuelva a elegir cuanto antes, ¿no? Bueno, y vos sos un tipo del palo de lo constitucional, o sea, en el ámbito privado sos un tipo vinculado al derecho constitucional. Eh, Sí, no solamente en lo privado como abogado, sino también como docente. Como Hace 30 docente, años que, claro. claro, hace 30 años que doy clase de Derecho Constitucional y Derecho Humano en la Universidad Nacional de Rosario. Y bueno, obviamente que para mí la conjunción de las dos cosas, es decir, el saber del tema por haber estudiado durante tantos años y el tener la experiencia política, me parece que eso, digamos, es el combo ideal, porque digo, hay cuestiones técnicas, pero nosotros privilegiamos siempre la política, ¿no? Porque en definitiva, si hay una ley que dice que hay que reformar la Constitución, es una decisión política. Si el domingo vota la sociedad, el pueblo, a quiénes son los que van a hacer esa tarea, es una decisión política soberana del pueblo. Y obviamente que después habrá decisiones políticas en cuanto a las mayorías que se generen para tratar cada uno de los temas, ¿no? Y nosotros reivindicamos la política, pero por supuesto que el conocimiento de 30 años de derecho constitucional nos da un plus, digamos, ¿no? Mira, apelo a ese sentido común. Uno tiene la sensación de que el tipo de a pie por ahí no está todavía en clima electoral. Eso suele suceder y cada vez más a menudo. Pero también es cierto que no está en clima de lo que implica para la cotidianeidad una reforma de la Constitución. Vos que venís del derecho constitucional, ¿podés decirle al tipo que te está escuchando, a la señora allá en el barrio: che, no, mirá, que tengamos esta constitución implica esto y que la podamos modificar de un modo u otro va a implicar en tu cotidianeidad esto otro? Sí, sí, por supuesto. Está claro que esto que decís vos, hay una apatía en la población y está justificada. La gente está viendo cómo se gana el mango, cómo llega a fin de mes o cómo consigue laburo si no lo tiene. Y está preocupada por la inseguridad, por el transporte y por cada cosa cotidiana y por su familia. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer desde los que pretendemos ser representantes del pueblo es bueno, se entienda que podemos hacer las cosas de otra manera, que podemos hacer las cosas mejor, y en el caso de la reforma constitucional, bueno, obviamente que puede parecer algo como más abstracto, más teórico, bueno, bajarlo al día a día, a la vida cotidiana, ¿no? Digo, nosotros cuando reformamos una constitución, estamos generando las condiciones para ver de qué manera queremos que sea nuestra provincia o nuestras ciudades al futuro, ¿no? Digo, la constitución actual tiene 63 años, está muy desactualizada, y después, claramente que hay un contenido ideológico, hay un contenido de lo que cada uno cree que tiene que estar en una constitución. Nosotros proponemos una constitución, que nuestra campaña es de una super constitución, digamos, el eslogan,
porque estamos convencidos que necesitamos una constitución con más derechos, no con menos derechos, digo, y hay sectores políticos que lo que quieren es quitarle derechos a la ciudadanía y nosotros queremos que haya más derechos, porque si hay más derechos, bueno, hay más posibilidades de vivir mejor, porque lo que nos posibilita vivir mejor es que nos den derechos, que cada uno cuando gobierna le dé más derecho a la población. ¿Y qué significa derechos? Bueno, a ver, hoy hay un paro nacional, ¿no? Porque los trabajadores la están pasando mal. Y no la pasan solamente mal los trabajadores que trabajan en relación de dependencia, que están sindicalizados, que tienen un recibo de sueldo, que tienen aporte jubilatorio y obra social y RT. La pasan mucho peor los que encima ni siquiera tienen eso, porque trabajan para otros explotados, sin derechos, sin obra social, sin aporte, sin RT, porque están en negro. Y la pasan aún peor también quienes trabajan por su cuenta, porque para nosotros los trabajadores no son solamente los que trabajan para otros, que es el sujeto político del peronismo históricamente. Digo, Perón hizo una revolución en los derechos de los trabajadores en el 43, cuando creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, digamos, y por todo lo que hizo, 2 años después la gente salió a la calle a pedir por Perón. Digo, y el peronismo y el derecho y las constituciones, el 14 bis y lo que fue en su momento la Constitución del 49 y lo que establece nuestra Constitución de Santa Fe, protege al trabajador que trabaja para otro, para el empleado. Y para nosotros esto cambió, porque trabajadores son los que todos los días se levantan a la mañana o a la madrugada o lo que sea a ganarse el mango. Entonces digo, es tan trabajador el que trabaja para otro como el que está cartoneando, como el que tiene un oficio, como los que cocinan para vender las viandas, o el que está en bicicleta, en moto o en auto, trabajando para una aplicación. O sea, nosotros tenemos la obligación de expandir a ese sujeto trabajador y proteger a todos los trabajadores, trabajen para otro, registrado o no registrado, trabajen para sí mismos, tenemos esa obligación. Entonces, por eso nosotros tenemos propuestas para que en nuestra Constitución provincial eso esté. ¿No? Lo mismo en actualizar derechos que no están en nuestra Constitución provincial, las mujeres, los niños, las personas mayores, las personas con discapacidad, no están en nuestra Constitución provincial. Los derechos de consumidores y de usuarios no están en nuestra Constitución provincial, el derecho al ambiente no está en nuestra Constitución provincial, el derecho al agua, al saneamiento no está en nuestra Constitución provincial. Los derechos digitales, todo el día usando celular y no tenemos derechos digitales. O sea, quiero decir, ¿qué necesitamos? Más derechos. Y nosotros queremos darle más derechos a la población y hay otros que quieren sacar derechos. Entonces digo, ojo, presten atención a la propuesta de cada uno. Lo mismo, sí, perdón. No, dale, continúa. Sí, lo no, mismo. digo, y lo mismo pasa con porque todas las constituciones en la primera parte están los derechos, las garantías. La segunda parte de la constitución está cómo se organiza el poder, cómo se organiza el Estado en sus 3 poderes. Ejecutivo, legislativo, judicial, también obviamente lo que tiene que ver con los municipios, con la autonomía municipal, y con las áreas metropolitanas, con las regiones, que eso también se va a incorporar, y ahí nosotros también tenemos propuestas, que es, como nosotros entendemos que el Estado es fundamental para la vida cotidiana, y que es fundamental para que cada vez que alguien necesita algo entienda que el Estado tiene que estar para acompañarlo, bueno, entonces lo que queremos es un Estado que dé respuesta a la necesidad de la población. Hoy entendemos que no da respuesta, por eso la crisis política que tenemos, y por eso la gente llegó a votar a un Milei, porque entendía que el Estado no estaba dando respuesta a la necesidad que tenía, digamos, ¿no? Entonces, queremos un Estado que funcione bien, que funcione mejor, que esté más cerca de los ciudadanos, que le quite burocracia, que le quite tramiterío, que le quite tanta demora, ¿no? Digo, yo estoy diciendo, todos los poderes del Estado tienen que funcionar todo el año. El Poder Judicial no puede tener feria judicial, no puede haber una feria en enero, una feria en julio. Digo, es un poder esencial del Estado, un servicio esencial del de justicia y tiene que trabajar todo el año. Y digo, y los trabajadores tendrán las licencias, las vacaciones cuando le correspondan, pero eso no significa que por eso tribunales vaya a cerrar o vaya a tener una feria. Digo, cuando una embarazada va a un centro de salud, una maternidad en enero, no le dicen vení en febrero que estamos de feria, ¿no? Entonces, a lo que voy es todo el Estado trabajando todo el tiempo. La legislatura, que hoy trabaja 5 meses al año, tiene sesiones 5 meses al año, el gobernador inaugura las sesiones en mayo. No puede pasar, la legislatura tiene que funcionar todo el año.
Entonces, lo que digo es, hay que ponerse a tono con el siglo XXI. Tenemos 25 años del siglo XXI, nos comimos un cuarto del siglo XXI y tenemos niveles de atraso que parece que ni el siglo XX, parece que algunas cosas que estamos en el siglo XIX. Entonces, lo que digo es, tenemos que además limitar el poder. Tenemos que dar gesto desde lo que es la política, la dirigencia política, con que se entienda que no podemos tener privilegios, que no puede haber reelecciones indefinidas con personas que hace 20, 30 años están en el mismo cargo. Digo, esto no es bueno para la democracia, necesitamos que haya renovación. Roberto, la última, porque estoy sobre el boletín recién. Perdón. No, está bien, pero recién decías reelección sí o reelección indefinida, está bien, pero también se juega mucho el gobernador con la idea no de la reelección indefinida, pero sí por lo menos por otro periodo, lo tiene en su agenda casi como una idea obsesiva. ¿Reelección sí o no? En teoría, o sea, a ver, que haya gobernadores que puedan tener reelección, yo estoy de acuerdo que tengan una reelección, es decir, que en todos los cargos tengan una reelección. Ahora, si esa reelección le corresponde o no le corresponde a Puyaro, eso es una cosa que se tiene que discutir en la convención. O sea, si Puyaro va a ir a la convención, que es candidato ahora en la convención y todo, y va a la convención porque solo le interesa su reelección, es un problema de Puyaro. A mí no me interesa la reelección de Puyaro, ¿me explico? Ahora, si vamos a ir a la convención a hacer una superconstitución como yo quiero y vamos a poder incorporar todo lo que uno quiere incorporar, bueno, será un tema de más de 40 temas a discutir y lo discutiremos. Digo, pero no creo que haya que ir a la convención para levantar la mano automáticamente por la reelección de Puyaro. Roberto Zuckerman, te mandamos un abrazo grande y muchísimas gracias por tomar contacto con Radio 10 de Santa Fe.